Bienvenidos a la materia electrónica de los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy veremos una breve presentación de la asignatura. En la clase de hoy haré una breve presentación personal y mostraré los temas que van a ser vistos a lo largo del curso. Les enseñaré cuál es el esquema de evaluación de la materia, los recursos con que se cuenta para poder alcanzar los objetivos planteados en ella y la bibliografía recomendada para estudiarla. Soy ingeniero electrónico, graduado de la Universidad Simón Bolívar y en donde he trabajado a lo largo de 26 años, tanto como ingeniero como profesor. Tengo una especialización en tecnología educativa que fue muy importante para mí, para adquirir un poco las habilidades de enseñanza y el trabajar con teorías de aprendizaje y formas como las cuales uno puede lograr mayor efectividad en la enseñanza de las materias que uno tiene que ver. También tengo una especialización en gerencia de las telecomunicaciones, aunque durante mucho tiempo trabajé con la parte de redes y de computadoras. Mi número de contacto telefónico es el que está mostrado allí. Actualmente vivo en Estados Unidos, por lo tanto es un número de allá, pero sirve un poco por el mecanismo para contactarme a través de mensajería directa, ¿no? Y en la dirección de correo electrónico oficial, que es mrivas@usb.be. El primer tema que vamos a tocar en la asignatura es el de amplificadores de potencia. Vamos a estudiar las distintas configuraciones de los amplificadores de potencia, tanto lineales como conmutados. Vamos a ver los amplificadores clase A, clase B y clase AB. Luego veremos, estos amplificadores son lineales, ¿ok? Funcionan con señales de entrada continuas en el rango de voltaje pertinente. Luego vamos a ver el estudio de los amplificadores de potencia conmutados. Son amplificadores donde los dispositivos de potencia, básicamente los transistores, no operan en la región lineal, sino que están en corte o saturación, o apagado o encendido. Ahí veremos los amplificadores clase C, clase D, clase E y clase F. Estudiaremos sus ecuaciones características y las especificaciones técnicas asociadas con ello. El segundo tema que vamos a tocar es el de reguladores de voltaje. Estudiaremos conceptos de lo que es la regulación de voltaje y sus distintas características. Luego estudiaremos los reguladores de voltaje lineales tipo serie. A continuación veremos los reguladores de voltaje lineales tipo paralelo y las aplicaciones, algunas de sus aplicaciones asociadas. Luego veremos lo que es el concepto de reguladores de voltaje conmutados. Son, como ya les comentaba en el tema anterior, ahí los dispositivos activos, que son los transistores, operan en corte o saturación, o se encienden o se apagan. Veremos los reguladores de voltaje integrados, ya no configuraciones discretas, sino configuraciones integradas. Y veremos un ejemplo de fuente de poder variable. Como tercer tema, veremos los convertidores DC-DC. Entonces tienen un DC de entrada, es un circuito que tienen un DC de entrada y sale un DC de salida, voltaje DC de salida menor o superior al de entrada.
Entonces veremos las configuraciones Step Down, la configuración Step Up, veremos los reguladores tipo Buck, regulador tipo Boost y la combinación regulador tipo Buck Boost. Y veremos la configuración de regulador tipo Cup, de tal manera que veremos más o menos el panorama completo de los convertidores. Como cuarto tema veremos los convertidores no controlados. Estos convertidores pasan de AC, una señal bipolar alterna, a una señal monopolar o unipolar, o sea, estrictamente positiva o estrictamente negativa. El circuito más característico de esto es el rectificador, o sea, el proceso de rectificar voltaje alterno y convertirlo en voltaje no alterno. Para ello primero tendríamos que ver un poco los diodos de potencia, porque están basados en el uso de diodos para hacer este proceso de conversión. Y como vamos a trabajar con niveles de corriente y de voltaje altos, pues obviamente las características de estos diodos son muy particulares. Veremos el semiconvertidor monofásico de media onda con carga resistiva, cuáles son sus parámetros de rendimiento. Luego veremos el semiconvertidor monofásico de media onda con carga inductiva. Es necesario ese tratamiento porque no siempre las cargas de estos circuitos son resistivas, o sea, como un bombillo incandescente. También son inductivas porque manejan motores y dispositivos de esa naturaleza, donde la parte inductiva es importante en su construcción. Vamos a ver el convertidor monofásico de onda completa con carga resistiva y también el convertidor monofásico de onda completa con carga inductiva. El semiconvertidor tiene que ver con que sea media onda, o sea, un convertidor es un proceso de rectificación de media onda, mientras que el monofásico de onda completa, pues por supuesto la rectificación del proceso es de onda completa, ¿no? Como quinto tema veremos lo que son los convertidores controlados. Los no controlados están basados en diodos, porque el diodo se enciende o se apaga según la señal de entrada. En los dispositivos controlados, convertidores controlados, intervienen lo que se conocen como dispositivos semiconductores de 4 capas, generalmente conocidos como SCR, pero no son el único tipo que existe. Esos dispositivos, que son como especie de diodos con un tercer terminal en el cual se aplica un pulso para hacer que ese dispositivo funcione. Si yo no le aplico el pulso, a pesar de que tenga las condiciones dadas para funcionar, si el pulso no se da, ese dispositivo no funciona. Y eso es lo que nos da control sobre lo que está haciendo el circuito. Entonces veremos algunos de los tipos de dispositivos de 4 capas y cómo funcionan. Veremos el principio de operación de un convertidor controlado por fase. Veremos un semiconvertidor monofásico con carga resistiva, ¿verdad? Sus parámetros de rendimiento, cómo evaluarlo, pues. Luego veremos el semiconvertidor monofásico con carga inductiva, el convertidor monofásico de onda completa con carga resistiva y el convertidor monofásico de onda completa con carga inductiva. Como último tema veremos lo que sería el convertidor de C a C. Eso se conoce como inversor, o sea, se les proporciona una fuente DC de energía y ellos generan una fuente AC de salida de energía. Básicamente es, para ilustrarlo con un ejemplo, en los sistemas que operan cuando se va la luz y tienen un banco de baterías, y ese banco de baterías entra a un convertidor de C a C,
que luego transforma eso en la energía alterna que se fue. O sea, pasas de un banco de baterías, no sé, de determinada cantidad de voltios en DC y convierte eso en una señal alterna de 120 voltios o de 240 voltios, lo que se necesite. Esos son los que hacen los convertidores, ¿no? Entre otras cosas. Entonces veremos los parámetros de rendimiento, su principio de funcionamiento, estudiaremos los inversores de puente monofásico, estudiaremos los inversores trifásicos, analizaremos la conducción de 180 grados y la conducción de 120 grados, porque pues, evidentemente van a estar basados en dispositivos de 4 capas. El control de tensión de los inversores monofásicos, la modulación por ancho de pulso múltiple, la modulación por ancho de pulso senoidal, la modulación por ancho de pulso senoidal modificada y el control de desplazamiento de fase. La evaluación de la materia será en base a lo siguiente. Se efectuarán 3 exámenes parciales presenciales con un porcentaje de 20% el primero, 25% el segundo y 25% el tercero. Se les dará 3 tareas con 5% cada uno de peso y 3 simulaciones con 5% cada una de peso, para un total de 100%. Es importante que cumplan con los tiempos de entrega. Siempre tengo ya la experiencia en las asignaturas de que son un poco laxos en cuanto a respetar ese tiempo. Yo me propongo que en este trimestre eso cambie, porque se le da una semana para hacerlas y deben entregar en el tiempo esperado. No hacerlo ya cuando no les quede prácticamente nada de tiempo para poder preparar la tarea o para hacer las simulaciones. O si no, lo hacen de una manera no deseada, porque no es parapeteada, pues. O sea, salen de esa evaluación de una manera accidentada, si se quiere, ¿no? Recuerden que 3 tareas de 5% y 3 simulaciones de 5% equivalen a un 30% de la nota. Básicamente los pone en el umbral de aprobar, solamente con hacer las tareas y las simulaciones. Y les quita peso importante a los parciales. Entonces hagan el esfuerzo de entregarlas a tiempo. Si no las entregan a tiempo, yo no las voy a considerar para la evaluación y punto. En cuanto a los exámenes presenciales, bueno, obviamente yo no estoy en el país, pero eh, va a haber alguien que les tome los exámenes en el horario que se les indique. Y esa persona me remitirá a mí el material digitalizado para yo corregirlo. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto que les estoy informando sobre la evaluación. Entre los recursos que contaremos para llevar adelante el desarrollo de la materia está, por supuesto, el entorno virtual de aprendizaje, que en este caso es Canvas Instructor. En un material adicional van a recibir las instrucciones de cómo registrarse en caso de que nunca hayan trabajado con esta aula virtual, este entorno virtual de aprendizaje. Y como es muy fácil de utilizar y bastante práctico, pues, incluso lo pueden utilizar a través del teléfono celular, pues se les va a hacer fácil contar con el material. Vamos a utilizar el programa de simulación de circuitos electrónicos PSpice, el programa de simulación de circuitos electrónicos de National Instrument Multisim, el programa de simulación de circuitos electrónicos Proteus y el laboratorio y material del laboratorio C. En realidad,
como por las dificultades que hay de conexión eh, para poder hacer las clases en vivo y la dificultad de poder acceder en el horario oportuno y no se pierdan las clases. Todas estas clases van a estar grabadas y puestas en YouTube. Si fuese necesario, hacemos una clase en vivo para resolver dudas y contestar todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. La bibliografía que yo puedo recomendar para estudiar esta asignatura es la siguiente: el libro de Muhammad Rashid, Power Electronics Devices, Circuits and Applications, de la editorial Pearson, y el libro de Daniel Hart, Power Electronics, de la editorial McGraw-Hill. Ambos libros se encuentran en español, se dispone de una versión en español. Son libros que abarcan complementariamente los temas que vamos a estudiar acá. Incluso vienen con ejemplos de simulaciones. Pero existen muchos otros disponibles. No necesariamente estas son las dos únicas opciones. Solamente que considero que son las que están más a la mano. Incluso deben estar en la biblioteca central de la universidad. Así que si les sirve, pues pueden guiarse por ahí. No todo está en los libros, por supuesto, pero la mayoría de los temas van a estar ahí.